Era de madrugada en las montañas de la Sierra Madre Occidental. De esas madrugadas en que el mundo parece suspendido en el tiempo, donde todo duerme, menos el frío. La única luz encendida en medio de aquella inmensidad era la de la luna, que tímida se filtraba entre las copas de los pinos centenarios, plateando el techo de una cabaña solitaria. Allí dentro, Eloísa dormía, el cabello extendido sobre la almohada de lino y la respiración tranquila de quien lleva mucho tiempo lejos del ruido del mundo. A sus 29 años, había cambiado el caos de las ciudades por una vida de silencio, tierra y distancia. Una decisión tomada no por amor a la soledad, sino por defensa. Era más seguro así, más lejos de los hombres, más lejos de las mentiras. Pero esa noche, el silencio fue interrumpido con violencia. ¡Toc, toc, toc! Golpes desesperados rompieron la calma como un trueno rasga un cielo limpio. Eloísa se sentó en la cama con el corazón disparado. Alguien golpeaba su puerta a las 3 de la madrugada. Se levantó despacio, tomó el rifle apoyado en la esquina y caminó con pasos firmes sobre la madera que crujía bajo sus pies descalzos. Llegó a la puerta. Silencio por un momento. Entonces, una voz. «Por favor, ayúdame, necesito esconderme». Era la voz de un hombre, temblorosa, desesperada. Eloísa pegó el ojo a la rendija de la ventana. Afuera, en la penumbra, se distinguía la silueta de un hombre. Debía tener poco más de 30 años. Estaba sucio, con la camisa manchada de sangre y los ojos muy abiertos de terror. Detrás de él, luces se acercaban por el sendero sinuoso de la montaña, luces rojas y azules. La policía. Apretó con más fuerza el rifle. «¿Quién eres?», gritó sin abrir la puerta. «¿Qué está pasando?». «Me llamo John. La policía me busca, pero soy inocente. Lo juro por mi madre». Eloísa contuvo la respiración. La razón gritaba que lo dejara allí, pero el corazón reconoció en esa mirada un dolor que conocía bien, el dolor de ser acusado injustamente, el dolor de haber sido traicionado. Eloísa abrió la puerta. El hombre entró tambaleándose. Tenía un rostro hermoso esculpido como una estatua pero deformado por el miedo. Los ojos marrones estaban rojos, hundidos, heridos. Había sangre en el hombro de su camisa social, ahora rasgada, y tierra seca pegada a sus pantalones. «Gracias», murmuró apoyándose en la pared de tablas. «No sabes lo que esto significa para mí». Ella no dijo nada, solo cerró la puerta con llave y mantuvo el rifle firme. «¿De qué te acusan?», gritó apretando el diálogo detrás de sus dientes apretados, no permitiendo que se escuchara su respiración de más de un soldado caminando con ruido en trinche. «De asesinar a mi socio. Pero yo no lo hice. Me están incriminando». Eloísa estudió su rostro con cuidado. Había aprendido a leer el alma a través de los ojos. Y los suyos no eran los de un asesino. Eran los de alguien que lo había perdido todo. «Hay un sótano bajo el depósito. Ve allí. Yo me encargo de la policía». Él lo miró como si no lo creyera. «¿Por qué me ayudas? Ni siquiera me conoces». Ella lo observó por un instante. «Porque sé exactamente cómo es la mirada de quien fue traicionado por quien más confiaba». John tragó saliva. Y por un breve instante, antes de desaparecer por la puerta del suelo, la miró como si estuviera viendo algo raro, una mujer que no temía al riesgo, y aún así ofrecía refugio. Minutos después llegó la policía. Eloísa abrió la puerta con una vieja bata de lana, el cabello suelto sobre los hombros y el rostro de quien fue arrancada de un sueño profundo. «Buenas noches, señora», dijo uno de los oficiales. «Buscamos a un fugitivo peligroso. Se llama John Mendoza. ¿Ha visto a alguien extraño por aquí?» «No», le dijo muntitando. «Vivo sola. Estaba durmiendo». «¿Qué hizo?» «Asesinato», respondió el policía. «Si lo ve, manténgase alejado. Es peligroso». Ella sintió fingiendo preocupación. «Claro, estaré atenta».
Cuando los coches desaparecieron por el sendero, Eloísa cerró la puerta. Suspiró hondo. Bajó al sótano. John estaba sentado en una esquina oscura con la cabeza entre las manos. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento, no debía haberte metido en esto». Ella se agachó frente a él, observando el dolor grabado en sus facciones. «¿De verdad no lo hiciste?» Él levantó la mirada. Lo juro por todo lo sagrado. Fernando era mi socio, mi amigo desde la universidad. ¿Por qué lo haría?» Eloísa lo miró a los ojos y vio la misma verdad que un día nadie quiso ver en los suyos. «Puedes quedarte esta noche. Mañana veremos qué hacer». Él asintió agradecido. «¿Por qué me estás ayudando?» «Porque hace 3 años también me acusaron de algo que no hice y nadie me ayudó». El silencio volvió a apoderarse de la cabaña, pero ahora había 2 corazones latiendo allí dentro. A la mañana siguiente, el sol invadió la cocina de madera con su calor tímido. Eloísa preparó café y pan con mantequilla. John apareció despacio, visiblemente cansado. Había dormido en el sofá del sótano, pero parecía no haber pegado un ojo. Se sentaron uno frente al otro, con la mesa sencilla entre ellos. Él observó en silencio por unos segundos. Luego preguntó, «¿De qué te acusaron?» Ella bajó la mirada. Hacía tiempo que no decía eso en voz alta. «De robar dinero en la escuela donde era directora. El tesorero era mi novio en ese entonces. Él desvió todo y me culpó a mí». John la escuchó sin interrumpirla. «Perdí mi trabajo, mi reputación, mi casa. Nadie me creyó. Él era querido por todos. Y yo pasé a ser la ladrona». Por un instante, el sol que entraba por la ventana iluminó el rostro de Eloísa. Y aún en medio de ese dolor, había belleza. La belleza de quien ha sobrevivido. Reconstruiste tu vida sola. Completamente sola, dijo él, con admiración. Ella esbozó una media sonrisa. «Soy contadora freelance por internet. Cuido mi huerto, mis animales. Es una vida simple pero honesta». John asintió despacio. «Es una vida increíble. Y tú eres una mujer extraordinaria». Ella se sonrojó, pero desvió la mirada. «¿Y tú? ¿A qué te dedicabas antes de todo esto?» John apoyó los codos en la mesa. «Fernando y yo teníamos una constructora. Construíamos casas populares con apoyo del gobierno. Yo dirigía las obras, él las finanzas. Un día descubrimos que estaban desviando fondos públicos. Fernando rastreó los depósitos y encontró el nombre del responsable. ¿Quién era? El subsecretario de Desarrollo Urbano, un tipo muy influyente. Fernando reunió pruebas, pero antes de entregarlas, fue asesinado». Eloísa tragó seco. «Y ahora las pruebas desaparecieron. Y tú quedaste como el culpable». «Exacto. Como si todo hubiera sido planeado para destruirme». Eloísa sintió un calofrío. Esa historia tenía más espinas de lo que imaginaba. En los días siguientes, John permaneció escondido en la cabaña. Mientras ella iba al pueblo a buscar provisiones y noticias, él cuidaba del huerto, de los animales, y poco a poco empezó a arreglar todo lo que llevaba años roto. La ventana que no cerraba bien, la puerta que rechinaba, el gallinero con el techo torcido. Hacía todo con paciencia y con una presencia que no pesaba. Al contrario, tranquilizaba. Una tarde, Eloísa lo encontró en lo alto de una escalera, martillando unas tablas. «No tienes que hacer eso. Quiero ayudarte. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que has hecho por mí». Ella cruzó los brazos, observándolo. «¿No extrañas tu vida?» Él se detuvo por un momento, mirando el horizonte entre los árboles.
¿Sabes qué es lo curioso? Por primera vez en años, siento paz. Bajó de la escalera. Quedó frente a ella. Mi vida era estrés, reuniones, contratos, presión. Aquí, ayudándote, sembrando, construyendo, siento que soy yo de verdad. Eloísa sintió un nudo en el estómago. John, sé que es complicado, soy un fugitivo, pero estos días contigo han sido los más felices de mi vida. Ella desvió el rostro. No digas eso. ¿Por qué? Porque cuando todo esto termine, volverás a tu vida, y yo me quedaré aquí, como siempre ha sido. Él se acercó un poco más. ¿Y si no quisiera volver a esa vida? ¿Y si quisiera quedarme aquí, contigo? Y fue allí, en ese atardecer entre maderas, martillos y árboles, que Eloísa sintió lo que durante años había negado. Pero el miedo aún la tenía atrapada. Y esa noche sería larga. La noche había derramado su manto de estrellas sobre la Sierra Madre. El frío parecía más suave a esa hora, como si hasta el viento respetara el silencio que envolvía la cabaña. Eloísa no pudo dormir. Había algo inquieto dentro de ella, algo que latía más alto que el miedo, más fuerte que la lógica, más urgente que los fantasmas que llevaba años encerrando. Se levantó de la cama, se calzó las botas y con un abrigo ligero sobre los hombros, caminó hasta el porche delantero. John estaba allí, sentado en los escalones, mirando al cielo como si esperara respuestas que solo las estrellas podrían dar. No volteó cuando la oyó llegar, solo sonrió, sin mirarla. Eloísa se sentó a su lado, y durante unos minutos el silencio entre ellos fue cómodo, un silencio que no pedía explicaciones, solo presencia. ¿No puedes dormir?, preguntó ella, con voz suave como brisa. Estaba pensando. ¿En qué? Él giró el rostro lentamente, y sus ojos castaños parecían aún más profundos bajo la luz de las estrellas. En que todo esto valió la pena solo por haberte encontrado. El corazón de Eloísa se encogió. Ese tipo de frase ya la había escuchado antes, pero en los labios de John no sonaba a juego. Era casi una oración. John empezó vacilante. Cuando todo esto termine y pruebes tu inocencia, volverás a ser millonario. Volverás a tu casa enorme, tus coches, tu empresa. ¿De verdad crees que querrás vivir aquí? ¿En medio de la nada? ¿Con una mujer que no tiene nada que ofrecerte? Él frunció el ceño como si la pregunta fuera absurda. Eloísa, antes de todo esto yo era un hombre rodeado de todo y vacío de mí mismo. Tenía dinero, estatus, todos los elementos que el mundo valora, pero me despertaba cada día con un vacío dentro. Sentía que vivía la vida de otro. Eloísa miraba al frente, evitando su mirada, pero las palabras entraban como brisa por la rendija de una ventana. ¿Y ahora?, susurró. Ahora me despierto queriendo verte, queriendo saber si la gallina puso huevo, queriendo cortar leña, cocinar contigo mientras hablamos de la vida. Por primera vez siento que estoy donde debería estar. Ella cerró los ojos. El peso de aquellas palabras era dulce, pero también aterrador. Tengo miedo, dijo ella, casi en un susurro. ¿De qué? De creer, de entregarme, de pensar que, tal vez, por fin, el amor me encontró y al final descubrir que era solo una ilusión pasajera. John se giró por completo hacia ella. Tomó sus manos con delicadeza. Eloísa, mírame a los ojos. Ella obedeció. Y ahí estaban, ojos castaños, limpios, honestos, emocionados. ¿Ves alguna mentira aquí? Ella negó con la cabeza. ¿Ves a alguien fingiendo? No. ¿Ves a alguien que esté aquí por conveniencia? No. Entonces créeme cuando te digo, encontré mi hogar y mi hogar eres tú. Y entonces la besó. Un beso lento, casi sagrado, no de quien quiere conquistar, sino de quien ya pertenece.
Un beso que curó heridas, derrumbó murallas, rompió silencios. Eloísa sintió sus defensas desmoronarse, como un castillo de arena que se rindió ante el mar. Esa noche no durmieron. Se quedaron ahí, en el porche, lado a lado, en silencio. El tipo de silencio que solo dos corazones en paz pueden sostener. Pasaron 2 semanas. John seguía escondido, pero la noticia del caso había enfriado en los periódicos. La policía parecía haberse retirado, pero la tensión aún rondaba como niebla por la mañana. Hasta que, una tarde cualquiera, mientras Eloísa compraba provisiones en el pueblo, escuchó un murmullo en la fila del almacén. ¿Supiste? Atraparon al verdadero asesino de Fernando Ruiz. El cuerpo de Eloísa se congeló. Fingió mirar las papas mientras escuchaba. Fue el subsecretario de Desarrollo Urbano, ese corrupto. Fernando descubrió el desvío de fondos, intentó denunciar y lo mataron. ¿Y el constructor? Totalmente inocente. La policía encontró las pruebas. El subsecretario armó todo para incriminarlo. Eloísa dejó caer las bolsas. Salió corriendo. El corazón desbocado, la respiración corta. Como si la noticia hubiera soltado la última ancla que la ataba al pasado. Corrió por el sendero de la montaña. Subió entre árboles. Pisó raíces, piedras, hojas húmedas. No sentía nada, solo corría. Llegó a la cabaña. El sol ya comenzaba a descender. John estaba en el fondo, cortando leña. El hacha subía y bajaba con ritmo calmo. Ni siquiera notó su presencia. Eloísa se detuvo, jadeando. «John», dijo casi sin aliento, «¿estás libre?» Él soltó el hacha. Se giró lentamente. ¿Qué? Atraparon al verdadero asesino de Fernando Ruiz, el subsecretario. Descubrieron todo. Fuiste declarado inocente. John quedó en silencio. No se movió. No dijo nada durante largos segundos. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella tratando de leer su expresión. «Aliviado, triste por Fernando y aterrorizado». ¿Aterrorizado? Con la idea de que ahora, que soy libre, creas que ya no tengo razón para quedarme. El corazón de Eloísa se encogió. Quería decir que no. Quería decir que podía irse, que nada cambiaría lo vivido. Pero antes de que pudiera responder, John se adelantó. «Antes de que digas algo, déjame hablar». Ella sintió en silencio. «Mañana voy a la ciudad. Necesito resolver asuntos legales, recuperar la empresa, dar entrevistas, cerrar ciclos». Eloísa mordió el labio. «Entiendo, pero quiero que vengas conmigo». Ella lo miró sorprendida. «¿Qué?» «Quiero que conozcas mi mundo. Quiero mostrarte dónde viví. Quiero que veas con tus propios ojos quién fui, para que entiendas quién quiero ser ahora. Contigo». Eloísa aspiró hondo. «John, yo no pertenezco a ese mundo». Él negó con la cabeza. «Tal vez ese mundo tampoco me pertenece a mí. Tal vez necesito transformarlo. Tal vez necesito crear uno nuevo. Y quiero hacerlo contigo». «¿Qué estás diciendo?» «Que quiero vender la mitad de mi empresa. Usar ese dinero para empezar algo nuevo. Algo que ayude a personas como nosotros. Gente que fue acusada injustamente. Gente que solo necesita una segunda oportunidad». Ella lo miró, entre asombro y admiración. «¿Hablas en serio?» «Sí. Y quiero que la mujer más valiente y honesta que conozco sea mi socia». «¿Y quién es ella?» Él sonrió. «Tú, Eloísa, si me aceptas». Ella no respondió, pero la sonrisa tímida en la esquina de sus labios fue más elocuente que cualquier palabra. Al día siguiente, partieron juntos. Eloísa nunca había bajado la montaña tomada de la mano de alguien, y mucho menos había subido a un coche rumbo a una ciudad donde el pasado de alguien brillaba en vitrinas. John la llevó hasta la sede de la empresa, un edificio moderno, lleno de espejos, con recepcionistas impecables y pasillos demasiado blancos. Cientos de empleados, relojes digitales, aires acondicionados en cada rincón.
Eloísa se sintió pequeña allí dentro, pero John la miraba como si ella fuera lo único real en todo ese lugar. ¿Te sientes bien?, le preguntó, después de una cena con empresarios pomposos, donde cada risa parecía ensayada. No, respondió él con sinceridad. Siento que estoy actuando un papel que ya no me queda. ¿Y quién eres tú de verdad? El hombre que corta leña en tu patio, el que cuida del huerto, el que aprende a arreglar el gallinero solo para verte sonreír, el hombre que, a tu lado, se siente completo. Eloísa bajó la mirada, porque esa respuesta era tan simple y tan verdadera que dolía bonito. 6 meses después, John preparó una cena especial en la cabaña. Flores silvestres sobre la mesa, velas, comida hecha por él mismo. Eloísa llegó sin entender. ¿Qué estamos celebrando? El día en que mi vida comenzó de verdad. Durante la cena, él le contó que había donado casi toda su fortuna personal. Vendió los autos lujosos. Se deshizo de todo lo que nunca fue esencial. ¿Por qué? Porque entendí que la felicidad no está en lo que uno tiene, sino en con quién se comparte. Y yo solo quiero compartir la vida contigo. Después de la cena, caminaron hasta el mismo lugar donde él había aparecido meses atrás. Ensangrentado, desesperado, roto. John se arrodilló. Sacó una cajita del bolsillo. Eloísa, tú me salvaste cuando nadie más quiso escucharme. Me diste refugio cuando yo era solo una sombra de mí mismo. Me mostraste que el amor puede nacer en el susto, pero florecer en la calma. ¿Quieres casarte conmigo? Ella lloró al decir que sí. No por el anillo, sino por la forma en que él la miraba, como si ella fuera la razón de todo. 6 meses después de la propuesta, en una tarde dorada, el viento de las montañas soplaba suave sobre los campos detrás de la cabaña. El mismo lugar donde todo comenzó, donde una mujer abrió la puerta con miedo y encontró un amor que atravesó los escombros del pasado. La boda fue sencilla, exactamente como Eloísa siempre había soñado, incluso sin saberlo. Nada de lujos, nada exagerado, ningún vestido bordado con promesas vacías. Solo flores silvestres recogidas esa misma mañana, sillas prestadas y las personas que realmente importaban. Estaban allí los empleados de la fundación que ahora dirigían juntos, algunos vecinos del pueblo, viejos agricultores con manos marcadas por la tierra, mujeres que Eloísa había ayudado a recomenzar. Ella vestía un vestido blanco liviano, de tela fluida, ceñido en la cintura con una cinta beige. El cabello, suelto, con pequeñas flores entrelazadas en los mechones castaños. Sus ojos verdes, más vivos que nunca. John la esperaba de pie, junto al viejo roble con camisa blanca remangada y los pies descalzos sobre el césped. La sonrisa en sus labios lo decía todo. Ya no veía a nadie más, solo a ella. No hubo una ceremonia larga, solo promesas dichas con la mirada, un sí susurrado con el corazón, y el beso que selló un pacto de verdad, vivir una vida que tuviera sentido para los dos. 2 años después, estaban sentados en el porche de la cabaña. El mismo porche que había sido testigo de lágrimas, besos, silencios y promesas. Las estrellas cubrían el cielo como un recuerdo vivo del primer encuentro. El viento movía las hojas como una canción antigua. Eloísa descansaba sobre el hombro de John, él con los dedos entrelazados con los de ella. ¿Extrañas tu vida antigua?, preguntó ella, en voz baja. Él rió, sin apartar la vista del cielo. ¿Vida antigua? Mi vida comenzó cuando abriste esa puerta. Todo lo que vino antes fue solo un ensayo para encontrarte. Ella sonrió, pero quiso saber más. ¿No extrañas el dinero? Tengo lo suficiente para ser feliz. Y lo más importante, tengo algo que el dinero no puede comprar. Ella giró el rostro hacia él. ¿Qué cosa?
Una mujer que me ama por quien soy. Una vida con propósito. La certeza de que cada día vale la pena, incluso los más difíciles. Eloísa cerró los ojos. Respiró hondo. ¿Y tú?, preguntó él ahora. ¿Te arrepientes de haber dejado la vida solitaria en las montañas? Ella guardó silencio por un momento. Luego respondió con voz llena de verdad. Nunca. ¿Por qué? Porque descubrí que aquella soledad que creía desear era solo miedo disfrazado. John la miró curioso. ¿A qué miedo? Miedo a confiar otra vez, a creer, a amar. Ella apretó su mano, pero cuando llega la persona correcta, te das cuenta de que no estabas sola por elección. Solo estabas esperando. Él sonrió. ¿Esperando qué? Ella se giró por completo hacia él. A que alguien llamara a mi puerta en medio de la noche y me diera un motivo para creer en el amor otra vez. John no dijo nada, solo la abrazó más fuerte. Allí, entre el sonido de las cigarras, la brisa fresca y la madera crujiendo bajo sus pies, estaba todo lo que dos corazones heridos alguna vez soñaron tener. Paz. Años después, su historia se volvió inspiración para muchos. Un periodista escribió un libro sobre el caso. Lo tituló La mujer de la puerta abierta. Eloísa rió al ver el título. John lo encontró perfecto. Fue exactamente lo que hiciste, dijo él. No me salvaste dándome un refugio, me salvaste con una elección. ¿Qué elección? La de verme, aun cuando el mundo me veía como un monstruo. Una noche, ya mayores, volvieron a sentarse en el porche. El cielo parecía el mismo, pero el tiempo había pasado sobre ellos con delicadeza. Los cabellos de Eloísa ahora tenían hilos plateados entre el castaño. Los ojos de John ya no veían tan bien, pero aún brillaban al mirarla. Si pudieras volver a aquella madrugada, ¿abrirías la puerta de nuevo? Ella sonrió. La abriría antes, para dejarte entrar más temprano. John rió. ¿Y si realmente hubiera sido culpable? Ella lo miró con ternura. Entonces habría cometido un error por creer, y aún así, habría valido la pena. Él guardó silencio. Luego dijo, a veces me pregunto qué habría sido mi vida sin ti. ¿Vacía?, respondió ella. Como la mía sin ti. Se abrazaron ahí, en silencio, y esa noche durmieron con la ventana abierta, como si le dijeran al mundo, pueden llamar a la puerta, pero aquí dentro, el amor ya tiene hogar. ¿Y el amor en ti puede encontrar Luis Tur? Esta mujer que abrió la puerta también me abrió la puerta a mí, y hoy vivo con John y creamos nosotros mismos un hogar. Wistor es un roble bilenguach. ¿Crees que las mejores historias de amor no empiezan con flores, sino con un susto? ¿Alguna vez abriste el corazón a algo que parecía equivocado, pero terminó siendo justo lo que necesitabas? Tal vez el amor verdadero no pide permiso. Tal vez llama a tu puerta en medio de la noche, herido, sucio, con ojos desesperados y cambia tu vida para siempre. Tal vez solo necesita una oportunidad. Alguien que, incluso con miedo, abra la puerta. ¿Y tú la abrirías? Cuéntanos en los comentarios si esta historia tocó tu corazón y si te hizo creer, una vez más, en el poder de una segunda oportunidad. Este es el canal Historias que Tocan, donde cada semana encuentras relatos emocionantes, inspiradores e inolvidables, hechos para quienes aún creen que el amor verdadero existe. Suscríbete, activa la campanita y ven a emocionarte con nosotros. Aquí, cada historia es un abrazo al alma. Porque a veces, todo lo que el amor necesita es que tú le abras la puerta.